Hola, bendiciones, bienvenidos a la clase número 4 de la materia de profetas menores. Vamos a estudiar el libro de Joel, que es el siguiente profeta menor. Tenemos acá en nuestro material algunas descripciones principales acerca de, o datos generales acerca de Joel, y luego vamos a estudiar los únicos 3 capítulos que tiene. Mi recomendación es que podamos tomarnos el tiempo para poder estudiar y leer completamente esos capítulos. Eso no nos va a llevar mucho tiempo. Luego dice acá que hay un propósito de Joel, era advertir a Judá del inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y que se vuelvan a Dios. Y yo creo que ese mismo propósito tenía también el profeta anterior. Luego dice que el autor es Joel, hijo de Petuel, destinatario el pueblo de Judá y todo el mundo, ¿verdad? Pero principalmente cuando Joel dio esa profecía era para el pueblo de Judá, que sabemos que estaba al sur y tenía 2 tribus. La fecha aproximada, el 835 al 796 a.C. Joel significa Jehová es Dios, muy bonito significado. Dice que el tema principal del libro es el juicio y la gracia de Dios, que creo que de eso se trata todo el tiempo, ¿verdad? Que les han estado hablando los profetas, ¿verdad? Todos los profetas menores que vamos a ver, les estuvieron hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Que si ellos no obedecían, que si ellos no volvían a Dios, pues iba a haber juicio. Pero de lo contrario, si ellos volvían, se arrepentían, la gracia de Dios iba a estar sobre ellos. El mensaje dice que brotó en una calamidad nacional, la invasión de una plaga de langostas. Junto a las langostas hubo una terrible sequía. La combinación de ambas tuvo que traer a la tierra una hambruna. Dice que Joel miró más allá de las langostas y vio otro ejército de naciones gentiles atacando a Jerusalén. En otras palabras, dice que Joel usó el juicio inmediato de Dios, es decir, las langostas, como una ilustración de su juicio final, ¿verdad? Ocupó eso para decirles, así como las langostas hicieron esto, pues así va a pasar con el pueblo de Israel. Y comenzamos con el capítulo 1. Dice que en el 1 nos dice quién es el profeta, ¿verdad? Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. En el segundo, el versículo, y en el tercero hace una referencia y a los ancianos. Y les dice, ¿verdad? Que si ellos se han dado cuenta de que algo como esto, que es la plaga de langostas, había pasado. Porque les dice la pregunta, ¿ha acontecido esto en vuestros días? O en los días de vuestros padres. Les está diciendo, ¿será que esto ya pasó en los días de ustedes o en los días anteriores, es decir, a los padres de ellos? Bueno, para el versículo 4, que es el quizás el más conocido, donde dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que quedó del revoltón que había quedado. Vea que acá se trata de más bien dicho, el versículo 4 nos muestra varias interpretaciones y se habla de 4 tipos de langosta, que pueden ser las 4 etapas del crecimiento de la langosta, o podrían ser sinónimos poéticos que quieran expresar las sucesivas oleadas de las langostas. Esas es como las 3 interpretaciones que nosotros podemos ver acá, porque dice que la oruga se refiere a la larva, que es la primera fase de una langosta, luego el saltón, que tiene una ninfa que tiene apenas alas, luego el revoltón ya son con alas más crecidas, y la langosta, que es el insecto adulto. Entonces se cree que cuando acá se hablaba de eso, pues era de esas etapas. Yo creería que, bueno, cada quien, ¿verdad?, puede tener diferencias, porque dice acá, hay diferencia de opiniones entre los teólogos, que si es una plaga de langostas literal o debe entenderse en forma aleórica, o sea, como una figura de un futuro juicio. Yo creo que, personalmente, yo creo que es algo que sí se dio y que al mismo tiempo sirvió para ejemplificar el juicio, ¿verdad? Porque ellos ya lo estaban viviendo. En el versículo 5 habla de una devastación que afecta el reino vegetal
y exhorta a los borrachos a que despierten de los efectos de su embriaguez y les dice, ¿verdad?, que la vid pues está ya sin nada. Dice, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vinos a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque el pueblo fuerte e innumerable sobre mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Veamos eso en el versículo 6, donde dice que se compara a los dientes de león, pues las langostas dice que tienen unos dientes muy afilados y es muy semejante a los colmillos de león. Tanto el león como la langosta son destructivos en sus depredaciones. Y yo creo que en ambos casos, pues aunque uno de esos es de menor tamaño que el otro, pues ambos pueden causar destrucciones. Luego en el versículo 7 dice, toda esta desolación le sobrevino a la propia tierra de Dios, por lo que le llama mi vid y mi higuera. Eso lo vemos en el versículo 7, donde dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Si ustedes leen el capítulo 1, dice devastación de la tierra por la langosta. Y creo que esa fue una etapa que vivió muy difícil el pueblo de Israel. Aunque esto haya sido algo real, porque personalmente yo lo creo así, pero pudo haber sido alegórico también, pero igual vivieron situaciones difíciles para llegar a este punto de una devastación en esa tierra, es decir, se quedaron sin nada, sin alimento. Era parte del juicio de Dios para que ellos pudieran buscarlo, pudieran acercarse a Él. En los versículos 8 y 9 se habla de una desolación que no se ha tenido en el campo, sino que ha causado estragos entre el pueblo y entre el santuario. Los sacerdotes, dice, están de duelo porque han cesado las ofrendas del Señor. La ofrenda de harina dependerá del fruto del campo y la ofrenda de libación del fruto de la vid. Eso era así, ¿verdad? Porque ellos recibían, ¿verdad?, los sacerdotes las ofrendas para el que llevaba el pueblo. Dice de los versículos 10 al 12, dice que nos ofrece una detallada descripción de la desolación llevada a cabo en el campo. Eso lo vemos en los versículos 10 al 12. Dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros porque el trigo y la cebada, porque se perdió la miel del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por la cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. En realidad era como quedarse sin nada para comer, sin nada para poder tener un sustento diario. Luego de los versículos 13 al 14 dice, por medio del profeta el Espíritu instruye a los sacerdotes y al pueblo del Señor sobre cómo volver a disfrutar de las bendiciones, cómo enseñarle arrepentimiento. Eso lo vemos de los versículos 13 al 14, donde les dicen tres cosas: vestirse de cilicio a través de ayuno y a través de oración, en vista de que el juicio y la calamidad han sido públicos, así deben serlo también la humillación y el arrepentimiento. Les estaba diciendo tres cosas sumamente claves. Vestirse de cilicio, es decir, demostrar, ¿verdad?, físicamente sus vestiduras eran cambiadas por algo sumamente duro, rígido. Luego de eso iban a estar ayunando e iban a orar. Yo creería que era la única forma en la que de verdad, Dios pudiera ver que el pueblo se estaba arrepintiendo. Yo creo que para cuando nosotros pecamos y cometemos errores, Dios tiene que ver en nosotros un cambio, ¿verdad? Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos, que para mí eso equivaldría a vestirnos de cilicio, decirle, Señor, perdonarnos, no debí, ¿verdad? No quería, porque muchas veces, a veces somos impulsados por otras circunstancias a cometer algún pecado, pero de alguna manera ayunar también, ¿verdad? Afligir nuestro cuerpo es sumamente importante para que nos demos cuenta que sí, nosotros podemos gobernar nuestro cuerpo y no nuestro cuerpo a nosotros. Y además de eso, pues la oración es que es sumamente clave en todas circunstancias. Estemos bien,
estemos mal, estemos no también y estemos en la situación que estemos. Luego tenemos acá de los versículos 15 al 20, dice: Joel ve en la plaga de langostas un presagio y un símbolo profético del día del Señor. Y ese es como termina el capítulo 1. Dice: cuando concluya el día de Jehová, eso lo vemos en el capítulo versículo 15, dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Dice: el juicio actual de aquellos días era una clara advertencia respecto al terrible día del juicio futuro, que también estaba hablando no solamente de ese momento, sino de lo que podría venir, ¿verdad?, para ellos más adelante. Nos vamos al capítulo 2, que continúa con el tema acerca de la devastación de la tierra por la langosta. Dice que en el versículo 1 dice que era tarea de los sacerdotes de Israel tocar las trompetas en ocasiones específicas. Aquí el Señor los está llamando para que toquen la trompeta de alarma desde el santo monte de Dios, porque el día de Jehová estaba próximo. Si leemos en el capítulo 2, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Yo creo que es muy importante que aquí no solamente se está hablando del día para el pueblo de Israel en ese momento, sino que del día que todos estamos esperando, porque en algún momento pues nosotros vamos a morir y vamos a ser presentados delante de Dios, y Él va a examinar, ¿verdad? A decirnos, ¿verdad?, qué es lo que nosotros hemos hecho. De verdad que debemos de estar listos para nosotros poder venir ante Dios y decirle: Señor, hice todo lo que pude, lo mejor que pude en esta tierra. Si es cierto, pequé, me arrepentí y aquí estoy, me esforcé por llegar hasta donde estoy. Yo creo que Dios ve nuestro corazón y Él conoce nuestro corazón. El pueblo de Israel, de verdad, a veces creo que jugaba con eso porque sabía que Dios tenía un corazón perdonador, y de alguna manera pues eso hacía que ellos se olvidaran de Dios por en algún momento. Cuando en el versículo 3 dice: delante de Él consumirá fuego, tras de Él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de Él, y detrás de Él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de Él escape. Vea que acá ya se habla específicamente, dice, describe la invasión de las langostas que ya pasó y la sequía que venía después. La invasión de langostas va acompañada del fuego que consume. Los versículos 4 al 6 describe la marcha de las langostas comparándolas a caballos. Eso lo vemos del versículo 4. Dice: su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, ¿verdad? Por el parecido de su cabeza y por su velocidad, sus movimientos producen ruido como los carros de guerra y como fuego que lame la hojarasca, o como se está adiestrando un ejército para el combate. Aquí ya vemos entonces varias comparaciones de lo que sí estaba pasando. Por eso creo yo que si leemos el libro completo, para mí, y nos damos cuenta, y para mí, yo creo que eso fue así, eso sí pasó, eso sí se dio, ¿verdad? Porque aquí están narrando ya circunstancias, comparando lo que había sucedido con las langostas con otras cosas. Luego dice acá, de los versículos 7 al 11, las langostas son tan infatigables en su marcha como los poderosos hombres de guerra. Son expertas en escalar muro, no rompen fila. Los versículos 12 al 17 dice que Dios llama a un profundo tiempo de examen de conciencia y ejercicio espiritual, a un tiempo de ayuno y arrepentimiento delante de Él. Y eso lo vemos del versículo 12 al versículo 17. Y en la Biblia que tengo, justamente aquí está como enmarcado, como sombreado, los versículos 12 y 13, donde dice: por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. De verdad que
Este versículo es sumamente importante porque aquí nos damos cuenta del tipo de Dios que nosotros tenemos, que es misericordioso, es clemente, es tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele de verdad de castigar. De verdad que es todo un papá actuando a favor de sus hijos, actuando a favor del pueblo de Israel, y lo mismo hace a favor nuestro. Pero tenemos que tener en cuenta que también Él quiere lo mejor para nosotros. Dice: convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios siempre, siempre, aunque hable de juicio, aunque hable de destrucción, aunque hable de pecado, aunque hable de todo eso, pero también habla del amor de Dios por nosotros, del amor eterno de Dios por el pueblo de Israel, y de verdad que eso es algo de recordar cada día de nuestra vida. Si seguimos leyendo en los versículos 18 y 19, dice que si se arrepienten de verdad, Dios le va a restituir cosechas abundantes. En el versículo 19 dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí os envío pan, mosto y aceite, y seráis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Les estaba diciendo: si ustedes se vuelven al Señor, si ustedes vuelven hacia mí, si de verdad ustedes dejasen las cosas, yo no los voy a dejar a un lado, no los voy a dejar que perezcan, no los voy a dejar, sino que ahí voy a estar. Y eso es algo que tenemos que recordar siempre nosotros, porque si lo hizo con el pueblo de Israel, también con nosotros. Luego, si nos vamos al capítulo 3, que este me parece que ya es un capítulo de manera general, donde dice el juicio de Jehová sobre las naciones, es el título que está acá en la palabra. Pero en el capítulo, en el capítulo 3, dice acá, es el juicio para todas las naciones. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Esta parte, justamente este capítulo sí es más profético. No quiero decir que los otros dos no, pero me refiero a que esto es algo que todavía no ha sucedido. Esto es algo que va a pasar, es lo que nosotros estamos esperando. Obviamente no voy a entrar en detalle en esta profecía porque no es esa la razón, ¿verdad?, de esta materia, porque hay otras materias como profecía 1 y profecía 2 que se estudian más ese tipo de palabras que están en la Biblia. Dice: una de las características más importantes del juicio es que las naciones serán juzgadas a causa del pueblo de Dios y de su heredad de Israel. Israel es tan importante para Dios, y aunque todos nos preguntemos quizás más de alguna vez ¿por qué Israel y no otro pueblo? Pues Dios sabe, ¿verdad? Él es Dios soberano y Él puede hacer como Él quiere. Entonces son preguntas que probablemente tal vez si estamos en el cielo podamos decirle: Señor, podemos preguntarle, ¿verdad? Tal vez podamos hacerlo y decirle: Señor, ¿por qué elegiste a Israel? ¿Y por qué no elegiste a El Salvador, por ejemplo? ¿Por qué no elegiste a Guatemala? ¿Por qué no elegiste a Honduras? ¿Por qué no elegiste a España? ¿Por qué no elegiste a otro país? Pero Dios sabe lo mejor, ¿verdad? Y Él es Dios. Él es Dios, y no es algo que nosotros podamos estar viniendo y cuestionarle, ¿verdad? Porque Él decidió que así fuera. Luego de los versículos 9 al 12 del capítulo 3, ¿verdad?, dice el profeta: Dios hace un llamamiento a las naciones con el fin de que se preparen para la guerra. Tan grande será el deseo de destruir al pueblo de Dios que hasta los más débiles creerán que son fuertes. Eso lo vemos de los versículos 9 al 12. Por el tiempo, pues no puedo ir leyendo, de verdad que me hubiera encantado leerlo conjunto con ustedes, pero yo sé que ustedes pueden seguir leyendo, pueden ir viendo qué cosas, ¿verdad?, son las que se mencionan acá. Si usted dice acá, por ejemplo, vemos un bloquecito que dice del versículo 15 al 17 del capítulo 3 de Joel. Entonces yo voy, leo acá en la Biblia y luego me voy al comentario que tengo acá, donde dice: el cielo y la tierra sentirán la fuerza de este juicio, y el mismo
Señor se levantará como león de la tribu de Judá. Dejará oír su voz desde Sión y Jerusalén. El Señor habitará en Sión y todo será santidad para el pueblo de Dios. Ya no pasarán extraños para saquearla, destruirla o profanarla. Cuando vengan será para adorar a Jehová de los ejércitos. Y eso lo vemos de los versículos 15 al 17, donde en el 16 dice: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová, la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, quien habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Para Dios, Israel es importante, y nosotros tenemos que orar también por la paz de Israel, porque para Él ese es el pueblo escogido. Y nosotros formamos parte de algo también grandioso, porque Dios no vino solo por Israel, vino por todo el mundo, porque así lo dice su palabra, ¿verdad? Porque dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando leemos todas estas cosas, la verdad, de que los profetas hablaron, son cosas que todavía en algún momento no se han cumplido, y justamente este capítulo 3, haciendo semejanza a lo que ya había pasado en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y del 18 al 21 habla de unas bendiciones sobre Judá. Y estamos hablando de las dos tribus que estaban al sur. Gracias por llegar hasta acá, y mi recomendación de siempre: leamos el libro de Joel. Bendiciones.